Buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva transmisión de Respondiendo al Daño, Encuentros Jurídicos con una amiga de ustedes. Soy la doctora Marisol Martínez Reyes y el día de hoy vamos a estar aproximadamente una hora hablando de responsabilidad civil. Qué gusto de verdad las personas que se están conectando, gracias, las personas que están también en Facebook acompañándonos en esta mañana. Muchas gracias, de verdad. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, y el día de hoy que nos ocupa precisamente es hablar sobre los elementos de la responsabilidad civil. Pero antes de esto, fíjense que se me ocurrió para estas transmisiones que estamos presentando cada día miércoles a partir de las 9 de la mañana, es compartirles a ustedes datos históricos con respecto al derecho de daños y cómo se ha estado estableciendo en nuestro país. Y antes de entrar en materia, saben ustedes que estas últimas transmisiones hemos estado hablando de la responsabilidad civil, los casos que la generan, cuáles son los tipos de responsabilidad civil. Y habíamos hablado que teníamos dos ejes rectores, ¿no? Que era la responsabilidad civil derivada de las relaciones contractuales y las derivadas de las relaciones extracontractuales. Y dentro de lo que está la relación extracontractual viene la responsabilidad objetiva y la subjetiva. Dentro de la objetiva son aquellas situaciones que por el uso de algún mecanismo que causa o por sí mismo, por su naturaleza, implica un riesgo, existe la obligación de repararla en el caso de que se cause un daño. A contrario de la responsabilidad civil subjetiva, que va muy encaminado a aquella responsabilidad conservadora en donde debe de mediar dolo o culpa para el efecto de imputar responsabilidad. Y precisamente entrando a ese tema, el dato histórico relevante, quiero comentarles a ustedes que desde 1896 hubo esa primera idea de responsabilidad objetiva en el Código Civil alemán, conocido como el BGB. En este tipo de código, y fíjense, desde 1896 se estableció en su artículo 836 la primera vez que se reguló este tipo de responsabilidad objetiva, que es un tipo de responsabilidad que no es propiamente causada por el agente directo, sino por el tema de la puesta en peligro o el riesgo que implica la cosa. Y ese artículo 833 hablaba precisamente de que el poseedor de un animal es responsable del daño que se cause, aunque no obre con culpa. Entonces, este es un principio fundamental de la responsabilidad objetiva que desde aquellos años de 1896 en Alemania justificaba el riesgo creado. Y esta influencia o este pensamiento, desde luego, influyó en que muchos países adoptaran este criterio, incluido México, desde luego, y que se incorporara en nuestros códigos civil este tipo de responsabilidad que releva a esa responsabilidad subjetiva que siempre tendría que mediar el dolo, la culpa, para los efectos de imputar un tipo de responsabilidad de tipo civil. Y entonces, bueno, ese es el dato revelador histórico que quiero compartirles el día de hoy a propósito de que vamos a hablar de las
de los elementos que forman la responsabilidad civil. Y para poder entrar a este tema, ya saben ustedes que al final de la exposición me pueden hacer sus preguntas, ya sea por el chat que tienen ustedes, ya sea por la plataforma Zoom que tienen a disposición, levantando la manita, o bien los que están conectados en Facebook, también me pueden hacer las preguntas que Ale más adelante nos va a poder apoyar a leerlas. El chiste es que el día de hoy no se queden con ninguna duda, voy a tratar de dar respuesta a las mismas. Y primero voy a dar paso a lo que es esta charla introductoria de lo que son los elementos de la responsabilidad civil. ¿Y cuáles serán las preguntas a responder? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien ha sufrido un daño, pero no se prueba quién fue responsable? O si no hay una relación directa entre la conducta de esta persona y el daño. Y esto lo vamos a explicar paso a paso porque esto tiene que ver todo con los elementos de la responsabilidad civil. Entonces, empecemos. Fíjense, dentro de nuestra doctrina de responsabilidad civil, siempre vamos a partir de una premisa, que existe obligación de reparar un daño siempre y cuando la víctima que haya resentido el mismo no haya tenido el deber jurídico de soportar. ¿Y qué quiere decir esto? Que se deben de restaurar o se debe de regresar al equilibrio roto, digámoslo así, que se ha dado por el hecho dañoso. Que en el caso de la responsabilidad civil tiene que ver con medidas de compensación, es decir, restituir a la persona a la forma en cómo se encontraba antes de que se hubiera ocurrido el hecho. Pero esto en muchas ocasiones no es posible. ¿Por qué? Porque a veces hablamos de incapacidades totales, hablamos de fallecimiento, hablamos de daños no solamente materiales, sino a la integridad física de una persona, por ejemplo, a quien se le ha amputado un miembro, quien ha tenido una disminución en las funciones vitales de su cuerpo, quien ha sido afectada con motivo de un daño emocional, por ejemplo. Entonces, veamos ustedes que esto de regresar a la persona, a la situación en cómo se encontraba antes del hecho victimizante, muchas veces no es posible. Sin embargo, la responsabilidad civil viene a operar para asemejar, ¿no?, a lo más posible esta situación mediante medidas que pueden ser no solamente económicas, sino también de rehabilitación, de satisfacción, medidas de no repetición. Entonces, la responsabilidad civil ha evolucionado. El fin último de la responsabilidad civil es dejar indemne a la víctima, es decir, sin daño, cuando esto sea posible. Y una vez establecidas esta premisa, que es el tópico principal de la responsabilidad civil y sus fines, vamos a entrar a los elementos de esta responsabilidad civil. ¿Por qué? Porque aunque exista un daño, no necesariamente este daño puede ser resarcible. Es decir, cuando nosotros pensamos en daño y sobre todo en este tiempo en donde la responsabilidad civil ha tenido un auge muy interesante y un desarrollo importante en la jurisprudencia, esto no quiere decir que cualquier persona que haya resentido un daño sea susceptible de reparación, porque habrá ocasiones en que si bien existe el daño, este daño no esté dotado de las cualidades para que sea considerado un daño resarcible. Lo vamos a tocar ahorita en el tema del daño. Entonces, existen elementos que voy a enumerar ahorita al respecto en el tema de la responsabilidad civil.
Uno de ellos, desde luego, es la conducta o hecho generador del daño, porque esto es importante analizarlo desde el punto de vista para ver a quién se va a imputar responsabilidad. Puede ser mediante un tema de acción u omisión, es decir, puede derivar de una culpa, de una negligencia, o bien, como lo habíamos platicado al inicio, de la responsabilidad objetiva derivada del riesgo creado. En este hecho generador se involucran dos aspectos importantes: las situaciones de previsibilidad, las situaciones en la cual ese hecho pudo haber sido evitado si no se hubiera realizado la conducta. Y entonces vamos a ver que esta conducta de, que genera responsabilidad, sobre todo en el tema de responsabilidad extracontractual, atiende a situaciones no tipificadas en un código, digámoslo así, o en un compendio donde se establezca, como en la materia penal, que existen determinadas conductas que se le llaman delitos y que para que sea sancionada una persona tiene que encuadrar esta conducta en el tipo penal. En la responsabilidad civil es diferente porque no manejamos tipicidad. En la responsabilidad civil vamos a manejar deberes de diligencia y de cuidado, que por no haberse adoptado generaron un daño y entonces corresponde la obligación de reparar. Luego entonces, estas tipo de conductas que como primer elemento de la responsabilidad civil atiende precisamente a deberes de diligencia. En el caso de responsabilidad civil subjetiva. ¿Por qué? Porque si pensamos como ejemplo en un tema de malpraxis médica o dispraxis, eh, aquí atiende no al riesgo creado, atiende desde luego a esa capacitación del profesional de la medicina, a esa valoración en el diagnóstico, a ese, en el caso de una operación, procedimiento quirúrgico, a que se reunieron los protocolos que nos establece la ley o la Lex Artis o las guías médicas para un determinado procedimiento. Incluso posterior a un posoperatorio, si se reunieron las características, se les dio el seguimiento para poder decir que el profesional de la medicina actuó con diligencia. Pero en el caso de que no sea así, en el caso de que haya malpraxis médica porque hubo una omisión al respecto, entonces existe la correspondiente obligación de reparar ese daño. Cosa contraria que sucede en la responsabilidad objetiva, que en la responsabilidad objetiva por excepción no se atiende a deberes de diligencia, sino a las consecuencias que origina un daño con motivo de que el instrumento o mecanismo es utilizado y aunque se obre ilícitamente, perdón, aunque no haya una cuestión de antijuridicidad, es responsable de responder eh, del daño. ¿Por qué? Porque puso en funcionamiento un mecanismo que por sí mismo implicaba un riesgo. Entonces, el primer elemento de la responsabilidad civil para la subjetiva siempre van a ser la antijuridicidad, es decir, contravenir alguna disposición de orden público y con motivo de esa orden público privado y con esa contravención se causa un daño. Ahí existe el primer elemento. Y en el caso de la responsabilidad objetiva, releva exactamente de ese elemento de la culpa, porque se impone en funcionamiento un mecanismo de riesgo. ¿Qué mecanismos de riesgo se pueden utilizar para determinar si hay responsabilidad objetiva? Uno de ellos son los vehículos de motor, los vehículos automotores, las máquinas por su naturaleza que sean grandes, que se produzca un daño con su funcionamiento. La conducción de la energía eléctrica, por ejemplo, es un mecanismo de riesgo. Las sustancias peligrosas que por sí mismas
puedan ocasionar daños a las personas. Esos son los ejemplos que nos marca la ley en torno a los casos que se podrían dar en responsabilidad objetiva sin que medie este primer elemento, que es eh, la antijuridicidad, la conducta de la gente. En este caso, la utilización del mecanismo peligroso será suficiente para poder imputar responsabilidad objetiva y que el dueño de estos mecanismos peligrosos sea responsable solidario del daño que se ocasiona. Y entonces, una vez satisfecho este primer elemento de lo que es la responsabilidad civil, vamos a hablar del segundo elemento. Sí, quiero concluir este primer elemento diciendo que no toda conducta genera responsabilidad. Solo aquellos que contravienen un deber de cuidado generan un riesgo indebido. Y ahí se engloban tanto la responsabilidad civil subjetiva como la responsabilidad civil objetiva. Si hablamos del daño, este daño debe ser contrario al derecho, es decir, que esté tutelado, o sea, que haya un bien jurídico que tutele a la persona para que esté protegida respecto a los daños que se le ocasionen. Por ejemplo, hay daños que la norma no lo tutela como daño, no son susceptibles de resarcir. Y pensemos en los temas de expropiación, ¿no? Por ejemplo, cuando a alguien por utilidad pública le expropian un bien, pues pensemos que le causa un daño, sí, por supuesto, aun y cuando la norma establezca que con motivo de utilidad pública se debe indemnizar a la persona porque le van a quitar su bien. Eso no quiere decir que la va a dejar sin el daño, porque puede ser que le expropien un bien que ustedes saben que la cultura mexicana tiene mucho arraigo a los bienes, que es la casa del abuelo, del abuelo, del abuelo, del abuelo, y ahí vas a vivir por generaciones, ¿no? Se tiene muchas veces esa idea. Hoy las nuevas generaciones piensan diferentes, pero muchas personas siguen pensando en eso, tienen apegos respecto a propiedades, ¿no? ¿Cómo la voy a vender si es la casa del abuelo, ¿no? Nací, ahí crecí, ahí viví toda mi infancia, etcétera. Entonces, eh, existe un daño, por supuesto, y cuando dicen, bueno, es que ese daño fue indemnizado por parte del Estado y se le pagó por su bien, pero eso no quita la afectación que esa persona pudo haber sufrido. Pero en este caso, es un daño que no entra dentro de los resarcibles porque la norma lo justifica. Es decir, hay una ley que determina que causas de utilidad pública el Estado puede expropiar, ¿no? Entonces, si bien existe el daño, ese daño, tal cual, no es resarcible porque la ley no lo contempla, no lo tutela, además de que ya se estableció un monto de indemnización. Eh, por eso decimos que para que un daño pueda ser resarcible debe estar tutelado ese bien jurídico. Lo que sucede en contrario con los daños que recibe una persona con motivo de un hecho ilícito. Por ejemplo, si alguien me causó un daño con motivo de la conducción de un vehículo, la norma me dice sí o sí tienes que ser reparada de ese daño, lo que no sucede en otros casos. Por ejemplo, ¿qué otro daño puede ser de los que digan no resarcible? Tenemos en nuestro Código Civil que nadie está obligado al caso fortuito, salvo excepciones, pero esa disposición de que nadie está obligado al caso fortuito habla sobre cuestiones de inevitabilidad, es decir, el daño, aún previendo todas las condiciones necesarias, se originó porque pensamos que a lo mejor es un hecho de la naturaleza. Entonces, yo Estado o yo persona particular preví cualquier situación que se pudo haber dado, sin embargo, esta situación rebasó a los límites de previsión y aún así se causó el daño. Si bien existe un daño, es un daño
de esos de los que llamamos no resarcibles, porque la norma también lo establece como tal. Nadie está obligado al caso fortuito. También es en materia de la interpretación de nuestra jurisprudencia que se entiende caso fortuito y fuerza mayor, ¿no? Ahora bien, entonces hay daños en los cuales es importante identificar si es de ese tipo de daños que son de los que la norma tutela para decir este daño sí es resarcible, y saberlo identificar es súper importante porque de ahí depende el éxito de nuestro asunto, de nuestro caso, porque sin daño, señores, no existe posibilidad de reparar por simple lógica, porque si no hay daño, ¿qué vas a reparar? O si el daño es de los que la norma tutela como de aquellos que no son resarcibles. Entonces, aun y cuando este, eh, podamos identificar el daño, que evidentemente a lo mejor existe, nosotros podemos decir si este daño entra de los supuestos del daño resarcible y cuál no. Ajá, porque no toda lesión va a generar una indemnización. Esta lesión tiene que ser injusta, es decir, que no esté autorizada por el derecho, que haya una disposición que así lo regule y que lo tutele. Este daño debe ser cierto, es decir, el daño debe ser este, apreciable, tiene que ser evaluable, tiene que ser jurídicamente relevante. Puede ser un tema de daño patrimonial o daño extrapatrimonial, el daño moral. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿y entonces qué pasa con los daños futuros? ¿Esos daños no son resarcibles? Y yo les voy a contestar, sí, sí son resarcibles. Por ejemplo, el lucro cesante, ¿no? Que son las ganancias lícitas que dejé de percibir, o el daño al proyecto de vida, que también ya nuestra jurisprudencia lo ha estado eh, mencionando en varias ejecutorias. El daño a proyecto de vida es un daño a futuro, ¿no? Es un daño que se representa en la pérdida de esa oportunidad que no pude lograr con motivo del hecho victimizante. ¿Y cuáles son los requisitos para que esto se dé? Si bien no se ha materializado, tiene que ser un tema de muy posible reparación, o sea, de muy posible realización, perdón. Es decir, que existan pruebas y no solamente conjeturas hipotéticas de que yo iba para allá y con motivo del hecho victimizante se truncó esa posibilidad. Y entonces, para que este tipo de daño pueda ser resarcible, yo tengo que demostrar precisamente que esa era mi camino, que yo iba derecho como flecha para poder decir que se truncó ese proyecto de hecho. Entonces, en el caso del daño, identificar si este daño es del tipo de daño resarcible, porque entra dentro de los supuestos que nos marca la norma, los más comunes en el daño patrimonial, lucro cesante y daño emergente, los daños extrapatrimoniales, donde entra desde luego el daño moral, el daño al proyecto de vida, que son daños que también pueden ser susceptibles de evaluación y de indemnización. Ahora bien, tercer elemento, no menos importante. Todos son importantes porque si falta uno de ellos, no hay manera de reparación. Por eso los elementos de la responsabilidad civil tienen que ser probados sí o sí. Si no, no hay manera de que se impute responsabilidad y sobre todo que haya una reparación del daño que se busca. El nexo de causalidad. El nexo de causalidad como un tercer elemento de la responsabilidad que tiene que ver con esa relación directa entre los dos anteriores, es decir, entre la conducta y el daño. En el caso de la responsabilidad
civil objetiva entre el uso del mecanismo peligroso y el daño. En la responsabilidad civil subjetiva, la conducta antijurídica es la conducta negligente que me causó el daño y esa relación de causalidad. Es decir, debe de haber un hilo que liga a la conducta hacia el daño para establecer si alguien es responsable y puede ser sujeto de imputación. Aquí entra una de las partes más complejas de la responsabilidad civil, que es precisamente probar que el daño se originó por la conducta del demandado. Es decir, no basta que haya una sospecha, es decir, no es suficiente que diga, bueno, yo pienso que eso lo originó. Y esto pasa mucho en los temas de malpraxis, porque aunque ustedes no lo crean, los temas de malpraxis médicas obedece muchas ocasiones, uno puede pensar, es que el médico que intervino en la cirugía, pensemos en una operación, fue el que causó el daño porque la persona quedó mal, ¿no? De la cirugía. Pero a veces no tiene que ver lo que hizo el médico, sino a lo mejor es parte de otro operador de la medicina, como puede ser el anestesiólogo, como puede ser los datos que se establecieron previos a la cirugía, que fue con motivo de la omisión de una enfermera que no registró, que no mandó a hacer un estudio, etcétera. Entonces, en un caso médico existen muchas personas que intervienen desde que se da un diagnóstico determinado hasta un posoperatorio. Y entonces determinar quién fue el causante del daño muchas veces no es tan fácil como cuando sucede, por ejemplo, en una colisión de un vehículo, en donde tenemos pruebas objetivas, relevantes, que puedan determinar exactamente quién de las personas involucradas fue el causante del daño mediante pruebas idóneas. Pero en el caso de la medicina también tienen que ver muchas situaciones de la condición del paciente y a veces se reúne el protocolo completamente bien. El médico actuó de manera diligente, pero la condición del paciente, es decir, su salud previa, influyó a que se diera un resultado negativo. Y entonces ese nexo de causalidad no va a ser tan fácil de acreditarlo cuando interfieren tantos factores para el desenlace del evento dañoso. Entonces vean ustedes este nexo de causalidad, quizás de los elementos de la responsabilidad civil es el más complejo y el que necesita mayor atención y sobre todo una prueba contundente en el proceso para poder determinar si existe o no responsabilidad y, en consecuencia, la obligación a la reparación del daño. Y entonces, estos tres elementos que he mencionado de manera puntual son los que nuestra jurisprudencia ha determinado que son, para nuestro contexto mexicano, los que reúnen y son necesarios para acreditar que un daño puede ser resarcible. Si falta alguno de ellos, no va a haber posibilidad de una reparación, porque puede darse el caso de que existe el daño, pero no se sabe quién lo causó. Caso de malpraxis médica, ¿no? Ya les explicó. O si no se sabe quién causó ese daño, pues entonces no va a haber responsabilidad. O bien, si hay una conducta negligente, pero no hay daño, es decir, si hubo conducta negligente, pero no se generó el daño, tampoco hay posibilidad de indemnización. Cuando hay daño y conducta, pero no se acredita el nexo causal, entonces tampoco procede. ¿Por qué? Porque para que exista una responsabilidad debe de estar probado el nexo causal. Entonces vean ustedes en los tres aspectos que les acabo de proponer. El primero, hay daño, pero no se sabe quién lo causó.
ahí no podemos imputar de manera diligente una responsabilidad. En el segundo caso, hay conducta negligente, pero no hay daño. Entonces, si no hay daño, ¿qué vamos a reparar? Tampoco procede la responsabilidad civil. En el tercer caso, hay daño y conducta, pero no se acredita el nexo de causalidad o existe un eximente de responsabilidad que rompe con ese nexo de causalidad. Por ejemplo, caso fortuito, culpa de la propia víctima, culpa de un tercero, interviniente. Entonces vean ustedes que si en este rompecabezas que estamos estableciendo como elementos de la responsabilidad civil, si falta una pieza, simplemente no va a haber un juez que determine la responsabilidad civil. Y por consecuente, si no hay declaratoria de responsabilidad civil, no ha lugar a la reparación del daño. ¿Ok? Esto es importante que lo tengan presente porque muchas personas cuando empezamos a hablar de derecho de daños piensan que esta nueva etapa o nueva generación de tipos de daño hacen que la víctima sí o sí tenga que ser indemnizada en todos los casos. Y esto es correcto siempre y cuando se reúnan los elementos de la responsabilidad civil. Porque si no se reúnen estos elementos, es difícil que un juez determine una, la responsabilidad civil y otra, la consecuencia, que es el fin último, que es la reparación del daño. Entonces vamos a compartir un poco de ejemplos en cómo operan estos elementos de la responsabilidad civil. Por ejemplo, en la responsabilidad médica puede existir la omisión en diagnóstico. Esta omisión de diagnóstico da lugar a un daño y si se acreditan todos los elementos, sí hay indemnización. Accidente vial, por ejemplo, un conductor que infringe una disposición del reglamento de tránsito, pero este conductor huye, como no pasa, ¿no? En México se dan a la fuga. Si no se acredita quién fue, no hay imputabilidad y no hay responsabilidad, salvo excepciones, salvo excepciones. ¿Cuáles son estas excepciones? Que a lo mejor, derivado de una investigación, podamos dar con el propietario del vehículo automotor, que si bien se dio a la fuga, está registrado, ¿no? A nombre de tal persona, tal vehículo, y la norma dice en todos los casos, el conductor es responsable, pero también el propietario del vehículo automotor. Entonces podríamos imputar responsabilidad al propietario siempre y cuando tengamos conocimiento de quién está como propietario. Y un ejemplo más, por ejemplo, el tema del contenido difamatorio en redes sociales que hoy está de moda. Y digo está de moda porque se han causado muchos daños con motivo de esas situaciones. Tenemos que hay prueba de daño al honor. Pensemos que alguien habló mal de una persona, repercutió en su vida profesional porque lo están difamando o denostando, ¿no? Ante redes sociales y esto repercute en su desarrollo profesional. Se prueba el daño, pero si no se acredita la autoría, o sea, si no se acredita quién fue el que realizó esa nota difamatoria y dónde está esa fuente, el juicio civil va a fracasar, porque no basta el daño. O sea, sí me causó mucho daño. Pues ya en redes sociales estoy tasado y se me está apuntando como una persona que no soy, y sobre todo sin pruebas, pero no se acredita la autoría y esa fuente está en todos lados, ¿no? Todo el mundo lo viralizó y está en todos lados. Pero ¿a quién imputo responsabilidad? ¿De dónde nació esa difamación? Entonces tendría yo que demostrar la autoría de
de la fuente de esa viralización para que exista ese tipo de responsabilidad. Y bueno, esto es de manera muy generalizada lo que es los elementos de la responsabilidad civil, que es importante que ustedes conozcan porque de ahí parte el sistema resarcitorio. Si manejamos estos elementos de la responsabilidad civil a detalle y sobre todo sabemos cómo probarlos, en juicio no vamos a tener ningún problema. Siempre vamos a tener juicios que apunten a un buen éxito y sobre todo para dar una buena asesoría en el tema de cuando nos van a consultar, oye, tengo un caso de esta naturaleza, ¿crees que tengamos un buen pronóstico en el juicio? Ustedes lo primero que deben identificar son estos tres elementos para poder decir si vamos a juicio o hablar con la verdad con el cliente. Sabes que aquí nos puede operar una situación que no podamos probar y que no pueda o ser susceptible de implicar la responsabilidad, imputar la responsabilidad y con motivo de ello perdamos el juicio. Vean ustedes la importancia y trascendencia de estos elementos para poder establecer. Y este aspecto o estos aspectos es lo que nosotros vamos a estar revisando en nuestros cursos, en nuestros talleres, sobre todo en nuestra especialidad en responsabilidad civil y en la maestría en derecho de daños, que les comento, acaba de iniciar especialidad en responsabilidad civil el pasado 13 de octubre. Apenas tenemos 2 clases que es avanzada y la responsabilidad y el derecho de daños también en maestría acaba de iniciar el 4 de octubre. Todavía se pueden inscribir, chicos. ¿Por qué? Porque estos temas que estamos platicando ahorita en estas charlas, que no son clases, son charlas, los vamos a ver a fondo en la especialidad y en la maestría. Todavía se pueden inscribir porque acuérdense que las clases son grabadas. Entonces, tenemos 2 clases, tanto en la maestría como en la especialidad que ya se dieron. Pero si ustedes se inscriben, van a poder tener acceso a esas clases y van a poder tener acceso a los materiales que ya les hemos estado dotando a los alumnos y a los que ya están matriculados. El costo, bueno, ahí ya los tienen. En el caso de maestría, estamos de 9 a 1 de la tarde los días sábados, solamente los días sábados. Es una maestría completamente virtual porque tenemos ponentes internacionales. Esta maestría está dada y pensada precisamente porque en muchos países, sobre todo como Perú, Colombia, Argentina, se ha escrito mucho al respecto. Tienen un desarrollo doctrinal muy importante que desde luego tiene influencia en nuestro contexto mexicano y por eso hemos invitado a algunos ponentes internacionales que nos vengan a compartir sus experiencias de cómo se vive el derecho de daños en sus países, pero sobre todo también que nos digan o nos den esos tips de cómo se está desarrollando este tipo de derechos para que nosotros lo podamos promover en nuestros juicios, porque acuérdense que este tipo de derecho es un derecho que está en construcción, todavía no lo tenemos establecido en un código, el Código Civil, por ejemplo, tenemos la responsabilidad civil que nacen de los hechos ilícitos del artículo 1910 a 1937, imagínense. En 27 artículos está resumido un derecho de daños que bueno, hoy en día en la jurisprudencia se escriben ríos de tinta para interpretar estos artículos y establecer nuevos criterios siempre para protección de derechos humanos. Y bueno, en el tema de la especialidad, también nosotros en la especialidad apenas llevamos 2 clases, empezó el 13 de octubre, estamos en los días lunes y martes, este es entre semana, también es completamente virtual
y también los ponentes son internacionales. Estamos lunes y martes de 6:30 a 9 de la noche y la duración de la especialidad, ustedes me van a decir cuál es la diferencia entre especialidad y maestría, pues precisamente que la especialidad dura solamente un año. Vamos a estar en un año de clases de lunes y martes de 6:30 a 9 de la noche y en la maestría son 2 años. En ambos casos ustedes tienen reconocimiento oficial de REBOE, van a obtener su cédula profesional para poder ejercer en el tema. Es tanto o especialidad como maestría, ambos tienen reconocimiento oficial. Y les puedo decir que INDECAC es el primer instituto con reconocimiento oficial que eleva a especialidad y maestría este tipo de materias, que es el derecho de daños y la responsabilidad civil. Entonces aprovechen que todavía se pueden inscribir en lo que ustedes decidan, ya sea en responsabilidad civil o en maestría. ¿Qué es lo recomendable para que ustedes tomen la decisión si decido por responsabilidad civil, en especialidad o en maestría? Si ustedes ya tienen conocimientos de lo que es el derecho de daños, ya han llevado casos de responsabilidad civil y lo que ustedes quieren es un tema más procesal, más de sin tanta doctrina, ustedes pueden optar por la responsabilidad civil en la especialidad. ¿Por qué? Porque ya tienen conocimientos básicos previos de la génesis de la responsabilidad civil. Pero si ustedes quieren aprender desde cero el ABC del derecho de daños, entonces opten por la maestría, porque es un curso complementario. Es un curso que abarca desde derechos humanos hasta las etapas procesales. Entonces vean ustedes el temario que es parte de lo que es la maestría en Derecho de Daños. Tenemos materias de mucha vanguardia porque lo que quisimos hacer en este programa es recabar los puntos finos que ustedes necesitan saber para poder llevar a cabo a los tribunales un juicio de derecho de daños. En el caso de la responsabilidad civil y en la especialidad, nos estamos direccionando más a cuestiones procesales, direccionando únicamente a lo que es la responsabilidad civil. Si ustedes piensan que el derecho de daños es un género, ¿no?, que permea en diferentes etapas o fases del derecho, como en el derecho penal, en el civil, en el mercantil, en el civil, la responsabilidad civil solamente es un bracito de lo que es el derecho de daños. Entonces, ¿se quieren especializar nada más en responsabilidad civil? Tomen la especialidad. ¿Se quieren especializar en cualquier área del derecho en donde exista un daño y saberlo cómo reclamar? Opten por la maestría en derecho de daños. Y bueno, este es el comentario. También les quiero decir que pensando en el programa de la maestría, yo escribí un libro que se llama El derecho de daños en México. Es el tomo 1 y en este tomo 1 se establecen las bases de lo que es el derecho de daños en México. Está nutrido con jurisprudencia en torno a estos temas y cómo ha ido evolucionando a una relación desde la quinta época a la 11ª época, porque se publicó en el mes de abril del año pasado, y pensado precisamente en la maestría, también en este libro ustedes pueden empezar a conocer qué es esto del derecho de daños. Entonces es una lectura obligada para todos los que están matriculados tanto en maestría como en especialidad. Y si ustedes pretenden inscribirse en algún momento en nuestra maestría o en la especialidad, este libro les va a servir de mucho para empezar a ver conceptos básicos e importantes como los que acabamos de ver en esta charla. Chicos, vamos a
a dar paso a las preguntas que tengan con nosotros. Ya saben, Ale nos va a poner la liga para que los que estén interesados se puedan matricular. Todavía lo pueden hacer. Para los que quieren adquirir el libro, puede llegar a cualquier lugar de la República. Solamente les van a cotizar el gasto de envío y les va a llegar aproximadamente en unos 4 o 5 días. Entonces, bueno, vamos a ver primero las preguntas. Pedro, te escuchamos. No te escuchamos. Adelante. No te escuchamos. Bueno, vamos con las preguntas del chat. Muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias. Dice la primera, ¿se puede hacer un reclamo a una institución gubernamental como la SED? Sí, por supuesto. Solo que aquí entra la responsabilidad patrimonial del Estado, porque recuerden que cuando existe un daño causado por una actividad irregular administrativa del Estado, entonces opera el juicio de responsabilidad patrimonial, que tiene una ley especial y se lleva ante un tribunal administrativo, pero eso no releva que el Estado cumpla con su obligación de reparar el daño cuando, con motivo del ejercicio de una actividad irregular, se cause un daño. Oscar, Edwin, ¿cómo estás? Te escuchamos. Bienvenido. Buen día, doctora. ¿Ya me escucha? Claro, sí. Eh, Este, este diplomado nos puede servir también para ubicar la responsabilidad patrimonial del Estado de la que estaba hablando. Sí, porque dentro del temario, precisamente en el último módulo, viene responsabilidad patrimonial del Estado, un módulo completamente diseñado para este tipo. Y en esta ocasión nos los da un secretario de estudio y cuenta de un tribunal colegiado administrativo que tiene toda la experiencia en tema de responsabilidad patrimonial. Sí lo vemos en la especialidad y en la maestría también. Ahora sí, Pedro, adelante. Gracias, No creo que... doctora. Es que no me activaban, no me permitían entrar. Una disculpa, no me activaban el micro. Bueno, Ah, bien. gracias y como siempre agradecido con sus ponencias. Voy a ser breve. Tocante a la reparación del daño, estamos en la materia civil. Sin embargo, tenemos el precedente del caso Mayan Palas, que usted ya lo refirió en algunas ocasiones. Esto es cuando no existe no se puede acreditar fehacientemente de manera textual como usted nos lo refirió. Ahora bien, esta jurisprudencia yo la cité en la audiencia y es lamentable. Yo sé que no es un buzón de quejas, pero los jueces de control son omisos y más los que acaban de entrar por esta elección popular, por no decir otra cosa. Entonces, en ese sentido, creo que en cualquier materia, la base de justificar o atender a la reparación del daño a una tutela efectiva, pues es precisamente acreditarlo, pero cito esta jurisprudencia porque realmente aquí lo que tomó la Suprema Corte como referencia fue la capacidad del deudor, en este caso de la aseguradora, del Mayan Palas, para poderle imponer 30 millones de pesos. Sabemos que la reparación del daño no es para enriquecerse, pero esta debe de ser justa y proporcional al daño causado. Entonces, es lamentable y lo cito porque a final de cuentas queda uno pues desarmado, cita uno jurisprudencias, yo he llevado muchas a colación de las que usted amablemente nos ha compartido y sí sirven, claro, sí sirven, el tema es que los jueces son los que van a considerarlas para su aplicación en una adecuada reparación del daño. Ese sería mi comentario, doctora, y muchas gracias por sus charlas. Ah, gracias a ti, al contrario. Mira, a lo que yo te puedo decir es que sí, hay muchos jueces que todavía no tienen pleno conocimiento de este desarrollo de derecho de daños. Sin embargo, lo que te puede
funcionar no es tanto citar la jurisprudencia, sino producir la prueba con respecto al daño, para que entonces el juez no tenga de dónde hacerse para poder determinar el quantum indemnizatorio. O sea, produces la prueba, dices, estos son mis daños efectivamente comprobados, y aparte sustentas en la jurisprudencia para poder robustecer tu argumento. Me dicen que por favor cite la jurisprudencia para los elementos de la responsabilidad. Sí, con mucho gusto. En el chat, acuérdense que después de la sesión siempre al grupo de chat, siempre mando jurisprudencia, material de apoyo. Este día no va a ser la excepción. Si todavía, Sandra, no estás en el chat, únete. Ahorita te van a mandar la liga para que te unas al chat que tenemos. Se llama Respondiendo al Daño. Ya somos bastantes los miembros que estamos ahí, y ahí es donde yo les mando todo este material. Dice, en un caso contra Pemex hubo daño a un paciente, pero sus abogados no supieron plantear el nexo causal. Bueno, pues seguramente no entraron a la charla conmigo y seguramente tampoco están inscritos en el curso de responsabilidad civil y en la maestría. Sí, sí, definitivamente eso es lo que pasa cuando entablamos una demanda sin conocimiento pleno de la materia. Y es precisamente lo que les estamos ofertando, ¿no? Una especialidad en donde ustedes puedan tener completo conocimiento y sobre todo identificar estos factores tan importantes para que sus casos tengan buen éxito. Adrián, qué gusto escucharte. Buenos días. Hola, hola doctora, muy buenos días, un gusto saludarla y escucharla como Gracias, siempre. igualmente. Ya sabe que la ando siguiendo por donde puedo. Yo lo veo. Muchas gracias. Aprovechando que ando por aquí, quiero hacerle una pregunta. Eh, en un caso en el que se trata de una responsabilidad extracontractual objetiva y se está demandando de forma directa la indemnización por daños a terceros por una muerte en un hecho de tránsito, están demandando la heredera, la indemnización, tanto patrimonial como extrapatrimonial, prevista en el 1913, 1915 y 1916, al haber fallecido, haberse iniciado una carpeta de investigación sin un acuerdo reparatorio, pero hay dictamen de hechos de tránsito terrestre culpando al conductor, hay dictamen de necropsia culpando al conductor, eh, identificación del vehículo también en un dictamen. Hay dictamen privado de tránsito terrestre cuya responsabilidad es del conductor. Hay dictamen psicológico privado. Ya sabemos que el daño moral se presume por la muerte de una persona en estas circunstancias. ¿Aún así estima usted que sería necesario ofrecer las periciales de tránsito y, y psicológica como periciales, siendo el caso que en daño moral se presume el daño y la muerte está cuadrada por dos dictámenes, uno de la Procuraduría y otro privado? Mira, con respecto al daño psicológico, tal vez no, por la cuestión de la presunción que bien apuntas y por los dictámenes previos que ya obran en una carpeta de investigación y que son dictámenes oficiales, como tú me dices. Pero, pero eso ya es a elección del operador jurídico, y te lo voy a poner desde este punto de vista. En tema de hechos de tránsito, yo sí la ofrecería, aunque ya haya un dictamen oficial, o bien ofrecería la ratificación del contenido y firma de ese dictamen en el juicio civil para que haga una prueba plena. Porque recuerden que todavía no hemos avanzado con el tema de los indicios. De las actuaciones penales en los juicios civiles reúnen una calidad de indicios, ¿no? Y atendiendo a esa situación, yo a veces no me la juego, porque a lo mejor en el juicio civil vas a decir, solamente es un indicio, no quedó debidamente probada. Entonces, para que yo acredite o haya una prueba plena,
Uno, o lo vuelvo a ofrecer el perito de mi parte en hechos de tránsito, produzco la prueba en el juicio civil, o bien mando que el perito ratifique su dictamen que emitió en la carpeta de investigación. Sin embargo, estas periciales, si impides la ratificación, no van a fungir como periciales en el juicio civil, sino como documentales públicas. ¿Por qué? Porque la pericial tiene que tener la formalidad que establece el Código Civil para que sea considerada como tal. Entonces, aunque sean peritajes en instancias penal, no te van a fungir como pericial, te van a fungir como documental pública, ¿vale? Muy amable, gracias. Entonces, yo eso es lo que considero. Luego, buenos días. ¿Existe responsabilidad civil solidaria entre el médico y una institución privada o pública? Sí, acuérdate. Hay una tesis que habla sobre la representación aparente. La representación aparente tiene que ver con este tipo de responsables solidarios. Si este médico se ostenta como, muchas veces sabemos que el médico renta, ¿no? Los consultorios, el quirófano y todo eso, y no hay una cuestión de subordinación entre el hospital y el médico. Sin embargo, la Corte ya ha interpretado este tema de responsabilidad aparente, porque a lo mejor el médico en las redes sociales o en la página de internet aparece como médico del hospital, ¿no? Uno. Dos, trae su bata y cuando te atiende trae aquí hospital, patito, no sé qué. O sus recetas también vienen membretadas con hospital fulano de tal. Esa situación le da cierto prestigio, el médico utiliza el nombre del hospital para llegarse de más clientes, o muchas veces las personas dicen, bueno, es que yo busqué, no busqué al médico como tal, sino busqué al hospital, porque sé que es un hospital de prestigio, y ahí me asignaron a este médico y pues la verdad yo no sé si trabaja para él o no, pero yo fui a este hospital por el renombre que tiene, porque pienso que me iban a atender de una mejor manera que si iba, no sé, al médico de la colonia o a un hospital público. Entonces, eso la Corte ha determinado que se puede ver con una representación aparente y hace responsable al hospital con respecto a los daños. Ajá, salvo excepciones, excepciones. Haz de cuenta, yo conozco al médico de familia de todos los años, es mi amigo, siempre he tenido consultas con él previo a mi afectación o a mi dolencia, siempre estoy con él y él me dice, te veo en el hospital y allá te atiendo. Cuando eso sucede no hay representación aparente porque hay ya un conocimiento previo del médico, le estás dando tu confianza y él te dice, te veo en el hospital, allá te atiendo. Pero cuando no conoces al médico y tú vas a la institución para que te asignen la atención médica, ahí sí se puede operar un tema de representación aparente para el caso de obligar a una responsabilidad y que se haya dado, haya obligación de reparar por parte del hospital. Esa tesis, si quieren, se la subo al ratito. Si no estás todavía, Eric, en el chat, súmate para que te llegue también la información. ¿Cuándo inició la maestría? Inició el día 4 de octubre. Llevamos 2 clases, porque estas clases son los días sábados. Entonces tenemos 2 clases. Si estás todavía interesado en inscribirte en la maestría, todavía lo puedes hacer. Nada más ves las clases grabadas y te puedes incorporar el próximo sábado, que vamos a tener clases de 9 a 1 de la tarde. Doctora, si no tengo factura para probar el daño a un vehículo, ¿de qué otra manera se podría hacer? Bueno, definitivamente se tiene que conseguir la factura, porque acuérdense de cómo acreditas la propiedad del vehículo. Solamente con documental, no lo puedes hacer con testigos. La prueba idónea para acreditar propiedad, sobre todo tratándose de si vas a reclamar daños, tienes que ser el titular de la propiedad. Tienes que ser el titular. Entonces,
Si no tienes la factura, pues al menos tienes que buscar la manera de solicitarla, o bien, pues no sé, nunca me ha pasado, pero se me ocurre ahorita pensar que en el registro donde tienen, ay, se me fue el nombre, donde está, hay un padrón de propietarios donde están dados de alta de vehículos. Tú mandas, me ha tocado que quiero saber quién es el propietario o si esta persona tiene vehículos a su nombre, mandas un oficio a esa dependencia y te mandan, si es propietario de esos vehículos A, B, C y D, ¿no? Cuando andas buscando bienes, por ejemplo. Entonces, tal vez pudiera ser el caso si apareces en ese registro como propietario, podría a lo mejor acreditarse. Sin embargo, en mi opinión, tendría que ser mediante documental y esta documental tendría que ser la factura. Pero bueno, podríamos eh, eh, crear un precedente, ¿no? A ver si con eso podríamos acreditar propiedad. Los informes de la maestría, claro que sí, se los van a pasar ahorita en la liga. El nombre del libro es El Derecho de Daños en México. Yo soy la autora y también ya tienen ahí la liga por si a alguien les interesa y lo quieren comprar. Y no sé, Ale, si tengamos alguna pregunta en Facebook. Para que Sí, digan, tenemos dos. a ver, La primera es de Gloria R. Ay, que se quitó. La primera es de Gloria R. Y nos comenta que es perito en victimología y para realizar la metodología y respetando el sistema de baremos o lo que señala la CJN a evaluar del responsable y de la víctima, primero los jueces deben determinar si existe o no responsabilidad civil. eh, a ver, otra vez. Si para hacer una evaluación se tiene que dar la responsabilidad civil, Sí, bueno, como tal, bueno, quiere pregunta como confirmación de que si se evalúa el responsable y la víctima, que si primero los jueces deben determinar si existe o no la responsabilidad civil. ok, no, fíjate que no, porque sería como revictimizar, o sea, primero determíname si hay responsabilidad y después te, te pruebo mis daños físicos o psíquicos o materiales. No, no, tiene que ir junto. O sea, dentro de tu prestación siempre es reclamar la responsabilidad civil, pero para que opere la responsabilidad civil tienes que acreditar el daño. ¿Y cómo lo vas a acreditar? Pues precisamente valuando. O sea, valuando qué? Daños materiales y justificando las consecuencias en el caso de los daños extrapatrimoniales. O sea, ¿qué consecuencias me produjo? No evalúas el monto del dolor, ¿no? No evalúas hasta cuánto me duele la pérdida de un hijo, de un padre, o en cuanto a mis daños personales, lo que evalúas es la productividad, las consecuencias, lo que dejaste de percibir, las terapias que voy a tomar, los efectos de esa frustración en el proyecto de vida. Eso es lo que le tienes que demostrar al juez, pero lo tienes que hacer en el juicio, porque si estás esperando a que primero se determine la responsabilidad civil, no la van a determinar si no acreditas la magnitud del daño y sobre todo esos daños patrimoniales que te fueron ocasionados. Entonces sí es importante llevarlo de la mano. ¿Alguna otra, Ale? Y tenemos una por TikTok de Jorge de que si en un caso de bullying contra un menor existe ya un dictamen de afectación psicológica de la SEP. Si se puede reclamar, por supuesto, en caso de bullying, ahorita es uno de los daños que también son de los daños novedosos que se ha interpretado por la Corte. Si hay afectación emocional, se acredita, y si procede en la vía civil, desde luego,
Caduca el derecho de responsabilidad patrimonial del Estado, el derecho de responsabilidad, me imagino, caduca el derecho para pedir, ¿no? Los daños por responsabilidad patrimonial del Estado. Sí, mira, de acuerdo a la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, para daños materiales 1 año y para daños extrapatrimoniales 2 años. Eso es lo que nos maneja la norma. Sin embargo, la jurisprudencia ya ha interpretado sobre alargar un poco el tema de este tema de prescripción. No es tanto caducidad, sino prescripción a daños extrapatrimoniales a la regla genérica de 10 años. Es un criterio muy interesante que también se los mando al chat. ¿Alguna otra, Ale? Bueno, que acaban de comentar una. Betty pone que, ¿cuál es el alcance y cómo se puede probar la responsabilidad civil en un delito culposo? En un delito culposo. Fíjate que haces una pregunta súper interesante, porque tenemos lo que es la responsabilidad civil derivada de delito, en donde si tú ya tienes responsabilidad civil, digo, si tú ya tienes una condena por delito culposo en una instancia así penal, tú ya no vas a acreditar de ninguna manera otra vez los elementos que ya un juez penal resolvió. Entonces lo que vas a acreditar es el daño y la magnitud de la entidad del daño. Entonces, si lo vas a hacer vía civil, la derivada del delito, que tienes que tener la sentencia penal para que ya no vuelvas a, a repasar sobre lo mismo con esa sentencia donde ya se determinó la responsabilidad del delito culposo. Entonces, en la vía civil lo que vas a probar es la entidad del daño, la magnitud, con las pruebas psicológicas, con las pruebas, no sé, contables, etcétera, para daño emergente y lucro cesante. Y entonces el juez válidamente puede determinar esa condena, pero únicamente con respecto a los daños, porque ya la conducta antijurídica típica y culpable ya se demostró en un juicio penal. ¿Alguna otra, chicos? Pregunta. A ver, Motorola, que no te vemos. Adelante. Sí, bueno, Adelante, te escuchamos. disculpe, es que tuve problemas ahí para activar el audio. Hay prescripción cuando han pasado más de 10 años, pero el hecho se sigue reiterando hasta la fecha. ¿Es una afectación económica? Relacionada a una institución gubernamental. Si ya pasaron 10 años, lo veo difícil. Aun cuando se siga reiterando esa afectación en lo económico, por Sí, lo que pasa es que el tiempo de prescripción, aun y cuando haya daños continuados, no se sí. pueden ir actualizando hasta el infinito. O sea, hay topes establecidos respecto al daño desde cuando lo conociste o era conocedora. No, pues o sea, no, pues sí, de hecho, ya revisando hace más de 10 años, pero fue mucho más para acá, ¿verdad? Cuando cuando se corroboró. Sí. Lo veo difícil en el tema por el tiempo, sobre todo si hablamos de daños materiales. Si son daños inmateriales o daños neurológicos, por ejemplo, en la integridad de una persona, que sea algo como consecuencia o secuelas de ese daño, entonces se podría habilitar siempre y cuando se pruebe que este daño de 10 años posteriores, su origen se haya dado en la fecha de los hechos, 10 años anteriores. Entonces, probar ese nexo de causalidad es el reto, porque la excepción sería
Bueno, ¿y cómo sabemos si ese daño, si es un daño físico, obedece a ese primer evento que ya se suscitó hace 10 años? En cuestión neurológica sí se ha podido dar, por ejemplo, pero no en una cantidad de años tan larga. Lo hemos visto en algunos precedentes de que el daño se efectuó aquí y, por ejemplo, las secuelas resultaron hasta acá, pero aquí no pasaron tanto tiempo. Hay una afectación económica, pero la persona fue intimidada. Aún así no cabe la posibilidad. No lo veo viable en daños materiales. Mm, Bueno, maestra. Sí, sí, gracias. Quisiera saber si los elementos de la responsabilidad civil objeto de esta plática son los mismos del daño resarcible. No, Lili, definitivamente no. Una cosa, gracias por estar aquí, Lili. Mira, una cosa son los elementos de la responsabilidad civil y otra cosa los elementos del daño resarcible. El daño es parte de unos de los elementos de la responsabilidad civil, como lo vimos ahorita, pero los elementos de la responsabilidad, para que un daño sea resarcible, perdón, siempre va a reunir determinados requisitos, que sea cierto, que esté materializado, que sea evaluable, que no sean conjeturas hipotéticas. Entonces, para que un daño sea resarcible, tiene que reunir cualidades específicas, que es diferente a la responsabilidad civil. Obviamente, la responsabilidad civil, si no existe daño, no opera, como ya lo vimos. O sea, no hay manera de determinar responsabilidad civil si no existe daño. Pero el daño debe de tener cualidades para que sea resarcible, y eso es otro tema. ¿Ok? Adrián, adelante. La última y nos vamos. En relación a lo que acaba de comentar, maestra, en las páginas 102 y 103 de su libro, establecen que hay 4 requisitos de elementos de la responsabilidad civil resarcitoria. Estos son antijuridicidad, factores de atribución, daño y relación de causalidad. Esto es para que se acredite en la responsabilidad civil. Desde mi punto de vista, un daño no puede ser resarcible si no tiene esos 4 elementos de la responsabilidad civil. Y cualquier daño que no reúna esos 4 elementos no será resarcible. Para que sea resarcible debe de tener esos 4 elementos. Es decir, está ligado los elementos de la responsabilidad civil al daño resarcible, porque asimismo usted lo dice en su título, elementos de la responsabilidad civil resarcitoria. ¿Estamos de acuerdo? Así es. ¿Estamos de Ok. acuerdo? Estamos hablando de lo mismo. Sí, existen los elementos de la responsabilidad civil que si uno no se da, no opera. Y si no se da el daño, pues no opera. Pero para que un daño sea resarcible, tiene que reunir determinados Los elementos. elementos de la responsabilidad civil. No tanto como los elementos de la responsabilidad, porque el daño es parte de la responsabilidad civil, es parte de esos 3 o 4 elementos, como se manejan ahí, de la responsabilidad civil. O sea, el daño es uno de ellos, de esos elementos, y ese daño debe tener requisitos. Por ejemplo, los daños hipotéticos y conjeturas hipotéticas no son resarcibles. No hay manera de resarcir. Yo quería ser astronauta y me truncaron mi proyecto de vida. Eso no va a ser resarcible nunca. Ok. Entonces, Gracias. sí, es parte, estamos hablando de lo mismo. Bueno, chicos, vamos a terminar el día de hoy con esta transmisión, no sin antes decirles que muchas gracias por acompañarme en estos episodios. Nos vemos la próxima semana. Les mando la jurisprudencia y los temas del día de hoy. Y, ¿qué más? Inscríbanse los que están interesados. Ahí ya les mandaron el link para que puedan matricularse.
Gracias, que tengan un excelente día y esto fue Respondiendo al Daño, charlas jurídicas con una servidora y amiga de ustedes por toda la vida, Marisol Martínez Reyes. Hasta luego. Gracias. Gracias.